Uno de los más profundos temores es el miedo a ser visto como realmente tú eres. Y aquí voy a decir algo, pero hermanos, es posible, fíjense, que un esposo y una esposa vivan juntos durante muchos años y aún así tener secretos entre ellos, por temor a que tal vez no haya aceptación a esa parte de tu vida. O sea que el vivir con alguien por muchos años no garantiza que ve todo, que sabe todo lo de ti, porque a veces no es así. A veces hay secretos que sencillamente no se revelan. Ahora, fíjate cómo el daño que hace el miedo, el temor en una relación. Y hay 3 etapas que quiero describirte de lo que pasó en la relación entre Dios, Adán y Eva. En primer lugar, dice que ellos tuvieron vergüenza. O sea que una vez que desobedecieron a Dios, lo primero que entró en su relación fue la vergüenza. Dice en el verso 7, dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. O sea que se sintieron avergonzados. Ahora, la segunda cosa que pasó, o sea, tuvieron vergüenza. Luego eso lo llevó a que se cubrieran, o sea, se cubrieron en segundo lugar. Y eso sucede cuando nos da vergüenza. Tratamos de ocultar quiénes somos realmente. O sea, nuestro verdadero yo. El versículo 7 sigue diciendo, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Hermanos, hoy todos tenemos formas mucho más sofisticadas de encubrir quiénes somos. No tenemos que utilizar hojas de higuera, pero lo hacemos todo el tiempo, cubrimos. Me pregunto, ¿qué formas usas para cubrir tus miedos, tus inseguridades? ¿De qué manera las cubres? Algunos intentan cubrir sus inseguridades presentando una imagen de que lo tienen todo, o sea, de que están muy bien. Tú sabes que ahora en esas redes sociales, especialmente el Facebook, es una herramienta a donde tú puedes demostrar algo que no eres. O sea, todo mundo cuando ponen su perfil ahí, o sea, tú ves y no ves ahí nada que sea malo de esa gente. O sea, todo lo que exponen ellos es de que estás bien, de que tienes esto. Algunos hasta ponen estudié en tal universidad que nunca fueron, pero no sé, como para esconderse, ¿verdad? De que realmente es quiénes son y dan una imagen que todo lo tienen, que no hay ningún problema en sus vidas. O sea, se escondieron, se cubrieron. Y hay una tercera fase. Nos movemos de la vergüenza a cubrirnos. Y la tercera fase es que se distanciaron de Dios. O sea que sencillamente el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, se escondieron de Dios entre los árboles. Estamos hablando, hermanos, en este primer punto, que el miedo o temor a ser expuestos o a que nos conozcan tal y como somos, nos hace que nos distanciemos. Primero se avergonzaron, luego se cubrieron y luego se distanciaron. Eso es lo que pasa en una relación. Primero te avergüenzas de que sepan realmente quién eres. Y luego después entonces cubres eso, tratas de cubrir y al final lo que resulta es que hay un distanciamiento. Y no puedes tener esa relación como debería de ser por esos elementos. Ahora, el segundo temor es el temor a la desaprobación. O sea, otra cosa que surge ahí en el huerto del Edén, el temor a la desaprobación. Y ese temor me hace ser defensivo. Ahora, fíjense, nos movemos de escondernos, de huir, cubrirnos, hasta llegar a estar a la defensiva y comenzamos a atacar a los demás. No solo nos estamos escondiendo, excusándonos, sino que ahora estamos acusando a los demás. En esta etapa empezamos a señalar a las demás personas. Y hay algo importante, hermanos, que quiero decirte. Entre más crítica es una persona, no sé si lo has notado, pero entre más crítica es una persona, más te das cuenta de que tiene miedo a la desaprobación. Mientras
más le temo a la desaprobación en mi vida, más voy a señalar a otras personas y todo lo que ellos están haciendo mal. Por eso es que vemos, ¿verdad?, a veces algunas personas, especialmente algunos predicadores, señalando siempre los errores de los demás, porque tienen miedo de ser desaprobados ellos mismos. Hay mucha gente que todo el tiempo está fulano es así, porque quieren que la atención se vaya hacia esa otra gente y tienen miedo de la desaprobación a ellos mismos. En los versos 11 y 12 vemos esto del capítulo 3 de Génesis. Dice: y Dios le dijo: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, en otras palabras, Dios lo está confrontando y lo está desaprobando algo que hizo, y en lugar de él, siempre hablamos de los hubiera, ¿verdad? Aunque dicen que el hubiera no existe. Pero ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho: sí, Señor, o sea, yo comí, o sea, yo la regué, yo hice, la historia hubiera sido muy distinta? Pero este hombre, en lugar de aceptar, inmediatamente él, como sabe que lo van a desaprobar su actuación o lo que hizo, inmediatamente él contesta: la mujer que tú me diste por compañera. Y hermanos, aquí este hombre está culpando a su esposa, pero también está culpando a Dios. En otras palabras, tú me diste esta mujer, Señor. Si tú no hubieses hecho a la mujer, tú y yo estaríamos muy bien, Señor. Pero es culpa de ella. Realmente estaría cerca de ti, Señor, si no fuera por esta mujer que tú me diste. Ahora, hermanos, tampoco Eva estaba dispuesta a aceptar la responsabilidad. En el versículo 13 dice: y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Así que Adán culpa a su esposa y Eva culpa a la serpiente. O sea, mi miedo a la desaprobación, hermanos, me pone a la defensiva. Y hermanos, escúchenme, pero esto sucede en los matrimonios y en nuestras relaciones todo el tiempo. Si alguien te dice algo, si tu esposa te dice algo que sientes que es algo que él o tu esposa, tu esposo te dicen algo que él o ella están desaprobando, inmediatamente nos ponemos a la defensiva y explicas y atacas y acusas y discutes, te enojas, y eso, hermanos, arruina cualquier relación. Entonces, mi miedo a ser expuesto me hace que me mantenga distante, y mi miedo a la desaprobación o mi temor a la desaprobación me hace estar siempre a la defensiva. Pero hay un tercer temor que vemos en Adán y Eva. Es el temor de perder el control. Y el temor de tener el control, hermanos, lleva como resultado a que me hace exigente, me hace ser exigente, demandante. Hermanos, el resultado del pecado de Adán y Eva es que perdieron el control. Perdieron el control de todo, perdieron el control de su futuro, perdieron el control de su destino, fueron echados del paraíso. Ya no tenían control de nada ellos. O sea, sencillamente perdieron todo el control. Pero aquí hay algo, hermanos, más que quiero decir. Entre más fuera de control te sientes, más controlador te vuelves. Entre más una persona se siente que ha perdido todo el control, ellos se sienten más controladores. Entre más fuera de control estoy, me siento más controlador. Empiezo a dar órdenes a todo el mundo a mi alrededor, empiezo a hacer demandas, empiezo a protegerme a mí mismo, empiezo a defender, a ser exigente, empiezo a dominar. Entre más inseguro eres, mayor necesidad tienes de lograr las cosas a tu manera. Hermano, cuando tú eres una persona segura de ti mismo, no tienes que hacer las cosas a tu manera todo el tiempo. Pero si eres inseguro, entonces luchas por hacerlo a tu manera, presionas para hacerlo a tu manera, controlas para hacerlo a tu manera. Entre más fuera de control te sientes, te vuelves más controlador. Y esto sucede, hermanos, en el versículo 16. Y este versículo en la Reina Valera, yo no lo podía entender, o sea, como unos versículos un poco así que
que no podía entender. Se los voy a leer de la Reina Valera todo el versículo. Dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, pero ¿eso qué quiere decir? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y la Nueva Versión Internacional dice: él te dominará. Aquí no voy a hablar acerca de que el marido tiene que dominar, que eso no voy a hablar. Lo que estoy mencionando es acerca de que aquí empezó esa situación de querer, de tener siempre el control. Ahí es a donde empezó la famosa guerra de los sexos, todo el malentendido entre hombres y mujeres, maridos, esposas, novios, novias, toda la confusión, todo el conflicto, todas las disputas por el poder y la posición, toda la negociación de quién es el que va a tener el control de esto, quién va a hacer esto otro. Toda esa situación, hermano, regresa aquí. O sea, a Génesis, al pecado. O sea, cuando entró el pecado empezó todo eso. Ahora, hermano, no es muy divertido estar en ese tipo de relación, donde no estás cooperando, sino que estás compitiendo con el otro. Entonces, mi pregunta es: ¿te gustaría pasar de la competencia a la cooperación, digamos, en tu matrimonio, donde no estés peleando uno contra otro, sino que juntos estén luchando contra otras cosas? O sea, están en el mismo equipo, pero más que nada, ¿te gustaría tener relaciones más significativas con las personas a tu alrededor, y que esos miedos pudieran irse y tú pudieras ser totalmente honesto, abierto, que te conocieran tal y como eres, que no tuvieras ninguno de esos miedos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es el antídoto que transforma una relación y que nos libra de esos tres temores? El temor a ser expuesto, que me hace ser distante; el temor a la desaprobación, que me hace siempre estar a la defensiva; y el temor a perder el control, que me causa ser exigente. Hermanos, solo hay un antídoto para estos temores. Este es aprender a vivir en el amor de Dios. Ese es el antídoto, aprender a vivir en el amor de Dios. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Quiero decirte, hermano, lo contrario, lo opuesto al miedo no es la fe. Lo opuesto, lo contrario al miedo es el amor. Cuando el amor entra en tu corazón, el miedo se va. Porque no pueden vivir en la misma casa el amor, y el temor, o el amor y el miedo no pueden estar juntos, no pueden cohabitar. Cuando el amor entra a tu corazón, el miedo se va. Cada vez que tienes miedo es porque no estás siendo amoroso, no tienes el amor de Dios, porque dice aquí que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo aprendo a vivir en el amor de Dios? Quiero darte 3 cosas en esta mañana. En primer lugar, estas 3 cosas van a transformar nuestras relaciones. Y son opciones que tenemos que tomar todos los días. Es algo de cada día. En primer lugar, todos los días entrego mi corazón a Dios. Todos los días entrego mi corazón a Dios. Hermanos, la semana pasada cuando hablamos de las emociones, ¿verdad? Dijimos que el corazón es el centro de nuestras emociones. Así que cada mañana cuando te despiertas, te sientas a un lado de la cama y dices: Dios, antes de empezar este día, te entrego el centro de mis emociones. Dios, quiero que seas el Señor de mis sentimientos, el Señor de mis emociones. Quiero que controles mi mente, mi corazón, te lo entrego a ti. Quiero que me llenes de tu amor, Señor. ¿Por qué? Porque mientras más estés lleno del amor de Dios, menos temores vas a tener. Si no tienes el amor de Dios, el miedo, la ansiedad, la preocupación, la inseguridad, todo eso se va a disparar en tu vida.
porque el amor perfecto, dice aquí, echa fuera el temor. Quiero mostrarte unos versículos en Job capítulo 11. Esos versículos tal vez podríamos memorizárnoslos. Estos versículos también los vimos en la clase pasada, en la clase de grupos. Dice la palabra del Señor en Job 11, del 13 al 11. Pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Quiero que noten, hermanos, que en este pasaje hay 3 mandamientos, 3 cosas que Dios quiere que hagamos, pero hay 8 promesas. O sea, Dios dice, haz esto y yo voy a hacer esto. Hemos aprendido, hermanos, de que cada promesa tiene una condición, ¿verdad? Dios dice, haces esto y entonces yo voy a hacer esto. Entonces, fíjense, quiero